Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 14 hacia el 19. Si seguimos ya, primeramente Dios, en los próximos 2 a 3 servicios vamos a terminar la serie de Romanos. Pero para nuestro tema hoy yo tengo y siento leer esto. So Ephesians chapter 2, 14 and 19, Efesios 2 del 14 hasta el 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque ¿quién? Él, diga conmigo, Él. ¿Quién? Dios, Cristo Jesús. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, pueblo judío, pueblo gentil, los no judíos, de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, diga conmigo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas. Sí, ese evangelio que es poder de Dios para salvación. Buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Cuántos estaban lejos? Yo estaba bien lejos. Y también a los que estaban cerca, judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, y aquí está la clave para el mensaje de hoy, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. En esta mañana yo les quiero hablar acerca del tema comunidad. Comunidad, diga conmigo, comunidad. Y de nuevo les recuerdo, and David, if you could put this up on, or actually Zach, on the stream, it's there. Just look down. Voy a reiterar nuestra misión, hablando de comunidad. Y por eso esta es nuestra misión. Somos una iglesia que está trabajando. Diga conmigo, somos una iglesia que está trabajando para construir una comunidad sana, una persona y una familia a la vez. Porque Dios quiere que todos seamos miembros de su familia. Estuvieras lejos, si estabas cerca, no importa. Él quiere que seamos uno solo. Él quiere borrar y eliminar las enemistades, las cosas que nos separan. Y Él quiere hacer de nosotros una sola familia, un solo hombre en Cristo Jesús. Amén. Pero para eso se necesita una comunidad. Amén. Para que haya sanidad, se necesita una comunidad. En inglés hay un decir, and it takes a village. Se necesita una aldea, ¿ok? Una comunidad de personas para producir una comunidad sana de personas. ¿Ok? Las probabilidades, se dice, y yo he estudiado en clases, la psicología enseña que si un joven tiene, aparte de sus padres,
Si un joven, una joven, aparte de papi y de mami, tiene 5 adultos en sus vidas que pueden ser de inspiración, que pueden ser de ejemplo, que pueden ser de ánimo y exhortación y motivación a la vida, al corazón de ese joven y de esa joven, esa joven tendrá más probabilidades, sus probabilidades aumentan grandemente para una vida exitosa. Eso no elimina, no quiere decir que una persona que no tuvo eso no puede llegar a ser una persona saludable y exitosa y fructífera dentro de la sociedad. Solamente que aumenta las probabilidades. ¿A cuánto le gusta que se le aumenten las probabilidades? How many of you are you like increased factors in your favor? Todos queremos, los que van al trabajo quieren que las cosas funcionen a su favor, sí o no. Cuando usted va a negociar algo, cuando usted va a comprar un carro o una casa, hacer una compra sustancial, ¿usted quiere que las cosas vayan a su favor? Pues Dios también quiere que en la vida las cosas estén a nuestro favor. Por eso vino Cristo. Como leímos ayer, Juan 10:10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para daros vida, y no cualquier clase de vida, sino darles vida en abundancia. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a tener aflicción? No. En el mundo, también él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, confiad. Sé confiado. ¿Por qué? Porque yo vencí el mundo. Yo he vencido el mundo. Y si tú estás en mí, tú también podrás ser más que vencedor. Y podrás vencer y tener la victoria en mí. If you trust in God and are confident and you remain in me, you will be able to be more than a conqueror in me. But we need to be part of a community. Yo necesito una comunidad. Usted necesita una comunidad. Por eso fue que el autor a los hebreos dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros. Porque esta vida no es fácil. Para caminar en este camino vas a tener muchos contratiempos, muchos ataques. Muchas personas, como escuchamos ayer, no van a estar de acuerdo. La gente que tú más quieres, que tú más amas, no van a estar de acuerdo. La gente que tú más amas, a quienes tú has sido más leales, te van a decir, la iglesia o mí. La iglesia o yo. Si tú sigues esa religión, es una traición a nuestra familia, una traición a nuestra manera de creer, es una traición a nuestra manera de vivir. Y después de todo lo que yo he hecho por ti. Y por eso hay gente que no se atreven a dar este paso. Porque dar este paso implica una pérdida total de todo lo que ellos han conocido por toda su vida. Una persona para considerar convertirse del Islam a la fe cristiana, seguir a Jesucristo. Nosotros, muy pocos de nosotros, ninguno de nosotros sabemos y comprendemos el nivel de ese sacrificio. ¿Sí? Por eso se necesita una comunidad. Por eso se necesita una familia. Y una familia sana. Una familia que sabe amar. Una familia que sabe abrazar, que sabe apoyar. Una familia que aunque tenga roces, siga unido. Una familia que aunque haya un Tomás que dice, I don't care what any of y'all say, I'm not believing until I see it.
Una familia que aunque aparezca un Tomás que diga, no me importa lo que cualquiera de ustedes digan. Ustedes están todos de acuerdo, yo soy el único aquí que no cree, pero se quedó ahí. Y ellos se quedaron con él. Es esa clase de comunidad, es esa clase de unidad que puede a la misma vez, aún en tiempos de fricción, seguirse amando. Aún en tiempos de incomodidad, seguirse amando. Aún en tiempos de malinterpretaciones, de malos entendidos, de problemas y conflictos relacionales, se pueden seguir amando y respetando mutuamente hasta que Cristo se nos revele a todos y nos una a todos en su mismo espíritu. Diga conmigo, comunidad. Y después de todo lo que hemos leído por 15 capítulos del libro de Romanos, 20 minutes in, I'm barely starting. Joey, pray for me and stop clearing your throat. People may be watching YouTube like, who's Joey? Después de 15 capítulos, Pablo está poniendo el fundamento y enseñando detalladamente el fundamento y cómo opera nuestra salvación y lo que Cristo hizo y cómo lo que Cristo hizo nos transforma y nos cambia para vivir una nueva vida. Nos lleva y concluye enseñándonos cómo debemos de tratarnos los unos a los otros, porque esta fe se vive. Diga conmigo, esta fe se vive. You live this faith. This is not something, I'm a Christian. Yeah, when's the last time you stepped in church? I saw something on Facebook. Yeah, when's the last time you stepped in a Walmart? Oh, Sunday. You know when you were in Walmart last time. You don't know when the last time was you were in church. It's fine, it's fine. Thank you. I'm glad you're here now. Right? But esta fe se vive. You live this faith. Why? Because you just can't say that, yeah, I'm not, but no, you got to be about this. There's no faking Christianity. No se puede falsificar y pretender ser cristiano. O eres o no eres. Amen. Todos nos gusta ser auténticos y reales. And that's the way Jesus, así es Dios, así es Jesús. Or you are or you aren't. O eres o no eres. And no hay, y si no eres, no hay bronca. Puede ser. No hate. No hay desprecio. Si no eres perfecto, vente y sea. Recíbelo y sea. Vive la vida real y auténtica en Cristo Jesús. Lo probaste todo, lo has probado todo. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. It's a deal you can't beat. No hay mejor oferta que eso. It's a sin back guarantee. Es una garantía que te devolvemos tus pecados. Si no te funciona esto de Cristo y de la salvación, te devolvemos los pecados, no te preocupes. No de verdad, pero suena, it's a funny joke. Es un buen chiste. Pero necesitamos ser una comunidad. Y ahora Pablo termina todo esto con capítulo 16. Y a través, en el capítulo 16, and we're going to take our time with this, vamos a tomar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque fíjese,
en este capítulo vemos la mención de nombres que no aparece en ningún otro lado. Personas anónimas que habían sido anónimas. Ellos no eran de los 12, pero eran apóstoles algunos y algunas de ellas. No eran de los 12, pero eran enviados, eran enviadas. No aparecen en el salón de la fe de Hebreos capítulo 11, si no me equivoco, pero aparecen en Romanos capítulo 16. Pablo se toma el tiempo después de terminar, y Romanos es la obra de literatura más extensa y más detallada de todas las obras literarias de Pablo. It's a masterpiece. Es una pieza de arte. Y al final de esto, Pablo decide, el último capítulo, I'm going to start dropping names. Voy a empezar a soltar nombres aquí de personas que han contribuido al reino de Dios y que son parte de esta familia, que son parte de esta comunidad. Hombres, mujeres, tal vez unos jóvenes, otros mayores, judíos y gentiles, gente romana que servían en el palacio de César. Ellos están y sus nombres están imprimidas en esta historia y en este último capítulo, para dejarnos saber que todos los miembros de este cuerpo son vitales. Todos los miembros de este cuerpo son importantes. No es el pastor y todos los demás. No, es el pastor y cada miembro, cada integrante, cada miembro de la congregación, del cuerpo de Cristo. Y todos somos necesarios. Todos tienen un propósito. Todos tienen una función que es muy importante para la salud y sanidad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Oh, no, how long, no sé cuánto tiempo me va a tomar, cuántos días. No los voy a tener por mucho tiempo, porque yo tengo hambre de la palabra, pero también tengo la otra. Y la necesito ministrar a la otra también. La voy a ministrar. La voy a ministrar. Así que aguanta hambre. Versículo 1 y 2. O tú la vas a ministrar. Os recomiendo. Además, nuestra hermana, diga conmigo, Febe. What's up, Febe? ¿Qué onda, Febe? La cual es que diaconisa de la iglesia en Cencrea. Dice que la recibáis en el Señor. Pablo está comenzando este versículo. ¿Quién ha escuchado de Febe? Casi nadie, muy pocos. No es un nombre que se ve muy a menudo y que se menciona muy a menudo. Pero versículo 1 comienza en este capítulo con una recomendación personal de Pablo a esta mujer. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Os recomiendo. Pablo ciertamente sabía el valor de lo que las mujeres podían hacer al servir a la iglesia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? El servicio de la mujer tiene mucho valor.
tiene mucho valor. Y una mujer de Dios, una mujer temerosa de Dios, una mujer que ha sido llamada y formada por Dios, y una mujer sana y saludable y madura en el Señor, es de gran bendición dentro de la iglesia. Hay mucha gente que se ponen cuando se trata de la mujer y ciertas cosas y ciertas actividades y posiciones dentro de la iglesia, que se ponen medio raros y medio nerviosos. Citan algunos versículos que Pablo le comunicó y le escribió a Timoteo, que estaba dentro de un contexto lidiando con cierto asunto y situación en particular en ese lugar. Y de ahí toman que Pablo le dice: no le permito a la mujer enseñar, que cae en la congregación. Entonces de ahí establecen todo un sistema doctrinal para decir que la mujer no debe de predicar dentro de la iglesia. O punto, no debe de predicar. Puede cocinar, hay que ministre en la cocina, puede ministrar limpiando, puede ministrar en los servicios, en ayuda, pero predicar no. O tal vez puede participar en un ministerio, en el coro, en el ministerio de adoración de la iglesia. Puede tal vez ministrar enseñándoles a los niños. Pero no tiene nada para contribuir, para enseñar y predicar. ¿Qué leímos? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que leímos en Efesios capítulo 2 en esta mañana? ¿Qué fue lo que nos hizo Dios a través de Cristo? Diga conmigo: nos hizo miembros de la familia. Diga conmigo: familia. Pregunta. ¿Cuántos tuvieron una madre en su familia, en su casa? En una familia y en un hogar sano, ¿no hay una madre ahí? Cuando usted piensa de una familia sana y un hogar sano, ¿usted no se imagina una madre como parte de esa unidad familiar? Fuera usted, sea usted alguien que se crió en un hogar sano o no, si usted se imagina un hogar sano, ahí va a haber una madre. En mi mentalidad va a haber un padre ahí también. Van a haber ambos, ¿sí? Porque estoy hablando de un hogar y una familia sana, ¿sí? Hay un padre, pero también no hay una madre. Ahora, aún dentro de nuestra cultura, la madre siempre nada más está ahí cocinando, limpiando, o tiene, aún en un contexto bastante conservador y tradicional, la madre tiene autoridad en la casa, ¿sí o no? Of course. Más aún en una casa conservadora o tradicional. ¿Por qué? Porque el hombre se pasa la mayor parte del tiempo fuera de la casa trabajando. Entonces, ¿quién es la que está ahí manteniendo todo bajo control? La madre. Entonces la madre ejerce cierto nivel de autoridad, aunque tenga su esposo, aunque él tenga tal vez la responsabilidad mayor y la última palabra, como decimos. La madre, aún con todo eso, ejerce un nivel de autoridad. Tiene un funcionamiento y una función, principal e importante dentro del sistema familiar. Entonces, ¿por qué tiene que ser diferente dentro de la iglesia? Si así es aún en muchas casas y hogares, a veces que tienen problemas, cierto nivel de disfunción, ¿por qué no puede ser así en una iglesia y en una familia sana? Puede ser así.
Lo que pasa es que muchas veces escondemos nuestros temores o escondemos nuestras heridas bajo versículos sacados fuera de su contexto para establecer un principio que no es así. Ok, entonces Pablo le dice a Timoteo que la mujer no hable en la congregación y de ahí sacas todo un sistema doctrinal. ¿Has leído todos los escritos de Pablo? Entonces, usted me va a decirme a mí que Pablo no permitía que ninguna mujer funcionara y que sirviera en eh, otras posiciones superiores dentro del ministerio. De nuevo, todo en orden, todo con autoridad. Pero en esta nueva familia, en este reino se busca sanidad. Y en esta comunidad se sabe que en Dios no hay hombre ni mujer, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos hijos e hijas de Dios y somos herederos de la gracia y la promesa de Dios en Cristo Jesús. Ahora, no digo que no haya diferencias de responsabilidades, porque los hay. No digo que no hay una orden que debe haber, porque sí la hay. Pero esa orden y ese nivel de responsabilidad no es para opacar y callar a alguien, es para establecer orden y salud, seguridad y protección. Amén. Dejemos nuestra disfunción al lado cuando nos acerquemos a la palabra del Señor y no tratemos de hacer nuestra disfunción bíblica. ¿Me están siguiendo? Entonces, esta mujer, Febe, una mujer, una diaconisa, sirve dentro de la iglesia. Y parece que ella está camino a Roma y por eso Pablo en su carta la menciona y comienza con una recomendación personal. Y tal vez puede ser que ella es la que va a entregar, la que lleva la carta para entregarla a la iglesia y a la comunidad de fe en Roma. Entonces él envía una recomendación anticipada de esta hermana en Cristo para que los romanos las recibieran y la apoyaran durante su estadía en la ciudad. Esa recomendación era muy importante de parte de Pablo, porque eso también en este tiempo eso pasaba mucho. La gente decía: no, yo soy fulano de tal, fulana de tal, yo vengo de tal lugar. Entonces hacían eso también para aprovecharse de la generosidad de la iglesia y para pasarse y abusar de la generosidad de la gente. Entonces por eso Pablo la recomienda de antemano para decirle: no, she's valid. Ella es legítima. Es una sierva del Señor. Ella ha ayudado a muchos, inclusive a mí mismo. Así que recíbenla y apóyenla como es digno de los santos. Amén. Ella era una ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Era una diaconisa. ¿Qué es una diaconisa? Alguien que nada más está ahí con la cara arrugada mandando: ¡hey, cállate! Como los preciosos diáconos del antes. Todo barrigón ahí.
I was raised up in church. You don't tell me I know. Ay, unos grullones ahí. Oh, perdón, gruñones. Así, pasando y caminando por los pasillos de la iglesia. Con una cara de pitbull. Con respeto a todos los pitbulls. Un diácono, una diaconisa era alguien que servía, que atendía. Eso comenzó con Esteban y los otros que fueron escogidos con él. Ese ministerio del diaconado comenzó para servir a las viudas griegas, atenderlas, servir las mesas. Siervos, eran servidores. Y por eso estoy agradecido con el Señor por las hermanas que siempre están allá atrás sirviendo. Tú no las ves a ellas ahí con esa cara. Gloria a Dios, no tenemos ningún barrigón aquí, ahí nada más con esa, aunque tiene un pastor barrigón, pero no se pasa así. Es un barrigón chévere del siglo XXI. ¿Cuántos barrigones tengo conmigo? Me van a dejar aquí solo. Y'all gonna leave me out here alone out to dry? No, you're on your own, Pastor. Joe, you gonna leave me alone? Oh, yeah. I didn't mean to call you out, but I sort of did. You fluff. Man, don't give me that. Anyway, I'm not going to drop that name. I know you already got that from. I'm on a church YouTube channel. Eran los que servían. Y gracias a Dios por las hermanas que sirven aquí. Ella era una servidora dentro de la iglesia. Y quién sabe si era un reconocimiento, un título oficial que ella tenía, pero si ella no tenía el título de diaconisa, ella hacía el trabajo de una diaconisa porque servía. Y su servicio era tanto que era merecedor de una recomendación, una mención personal de Pablo. Y 2000 años después estamos leyendo del nombre de Febe por el servicio de esta mujer, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Este tipo de ayuda es práctica y es esencial, es necesaria para la obra del evangelio. Luego versos 3 al 5 voy a hablar. We're going to end here, but it's in the next group. That's from verse 5 to 16, and that's a long list. ¿Están bien? Dos nombres. Y lo que pasa de esto es que también esta comunidad está compuesta por una diversidad de personas en diferentes situaciones de vida. Don't miss Wednesday. No vayan a faltar el miércoles, porque ahí vamos a ver a otros en otra situación. Pero aquí vemos, ahora Pablo menciona dos nombres que hemos hablado y hemos también mencionado últimamente. Estos dos nombres es una pareja, un matrimonio. ¿Sí? Y aquí él envía saludos a Priscila y Aquila. Dice saludad, verso 3, a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Quién es un colaborador? ¿Es alguien que está detrás de uno o al lado de uno?
A los colombianos uno mira la televisión colombiana y ellos usan mucho, colabórenme, colabórenme. ¿Sí? Entonces, Priscila y Aquila eran colaboradores en Cristo Jesús. Mira, mira esta gente. These were, what they call it, ride or die. That's what y'all say? Ride or die. Priscila y Aquila no eran cualquier nivel de colaboradores. Esa gente no está, sí, Pablo, apóstol, vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. No, ellos estuvieron ahí en las buenas y en las malas. Y las malas de ellos eran bien malas. Les mencioné, I don't know when, en la última semana, una película que vi y vimos la semana pasada por YouTube, cost like $4. Pablo, el apóstol de Cristo, Paul, the apostle of Christ. Creo que lo tienen en español, no sé, mi esposa me dijo, nosotros lo vimos en inglés. Ahí aparece y actúan, o sea, como presentan a Priscila y Aquila ahí. Y las condiciones, las cosas que ellos pasaron. Estos eran tan colaboradores en Cristo Jesús con Pablo que expusieron su vida por mí. Esta gente put their lives, pusieron sus vidas, expusieron sus vidas por mí. Por un hombre. Yo no le sigo al hombre, yo le sigo a Dios. That's a good cop out. Es un buen escape, es una buena lavada de manos. Ellos, estos dos, expusieron sus vidas por Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Escuchen esto, saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. Diga conmigo, a la iglesia de su casa. Ahora, esta era una pareja matrimonial, ¿sí? Priscila, diga conmigo Priscila, Aquila. Ahora, ¿quién era el hombre? ¿Cuál es el nombre del hombre aquí? Aquila. La mujer es Priscila. Normalmente, aquí hay algo raro aquí. Y lo que está raro es porque Pablo menciona primero la mujer. Y eso no se hacía. Se mencionaba primero el hombre. Por aquí y en muchas citas bíblicas, cuando se mencionan a los dos, se menciona a ella primero. No, tal vez sabemos exactamente por qué, pero hasta los eruditos y los teólogos se preguntan por qué y tienen que empezar a dar algunas razones, opciones, por qué. Eso no es una coincidencia. Esta era una pareja, un matrimonio, que en otras citas bíblicas, si no me equivoco, se refiere a ellos también como apóstoles, también como gente que han sido enviadas. Y era gente que tenían una iglesia en su casa, que quiere decir que eran gente que eran pastores, pastoreaban una congregación de personas que se reunían en su casa. Y no se menciona a solamente Aquila. Saludar a la iglesia del pastor Aquila y bendiciones a la esposa del pastor. Bendiciones al reverendo Aquila y a la misionera Priscila.
and me. I didn't say nothing. I just said Mission Impossible. Saludar a, al apóstol Aquila y a la sierva o diaconisa Priscila. ¿No ves eso? Saludar, saludo, envío un saludo a Priscila y Aquila. El matrimonio. Son ambos colaboradores en Cristo Jesús. Y ambos han puesto el pellejo en riesgo por mi vida. Diga conmigo, comunidad. Se necesita gente así. Se necesita gente comprometida al reino. Se necesita gente. I'm like, Pastor, we're going to do this. Apóstol Pablo, vamos a hacer esto. Pase lo que pase. Y ellos están en Roma, donde están usando cristianos, gente como tú y yo, como velas humanas. They're using Christians as human candles to light up the streets at night. Están usando a seres humanos como velas humanas para alumbrar las calles de noche. En esa comunidad, en esa ciudad, en ese ambiente, Priscila y Aquila estaban sirviendo al reino de Dios. En un lugar donde se llevaban cristianos a un coliseo para ser devorados. En esa comunidad ellos están pastoreando. Mientras que usted tal vez la pensó 2 veces para venir a la iglesia en este frío. Ellos daban su vida por el evangelio. Frío, 30 grados. Tenemos hermanos ahora en Cleveland, en New York. Ellos están pasando una tormenta neval y están en la iglesia. Pero frío, león. Frío, tigre. Frío, leopardo. Cold. Yeah. Priscila y Aquila. Esta pareja se menciona en Hechos capítulo 18, en el versículo 2, versículo 18 y versículo 26. Como asociados de Pablo, también ayudaron a Apolo, porque él necesitó ayuda, más ayuda que Pablo. Al parecer, ahora estaban de regreso en la ciudad de Roma. Y fíjense, el príncipe de los predicadores, Joel, come on, I'm about to end this. Fíjense lo que Spurgeon dijo acerca de Priscila y Aquila. Cuando 2 corazones amorosos se unen, logran maravillas. ¿Qué asociaciones tan diferentes se agrupan alrededor de los nombres de Priscila y Aquila? De aquellos que se despiertan con las palabras Ananías y Zafira. Hey. Ahí tenemos a un marido y una esposa conspirando en hipocresía, Ananías y Zafira, mintiendo a los discípulos, tratando de llevarse crédito por algo que no habían hecho. Y mintieron sin tener que mentir. O sea, vendieron, habían gente vendiendo sus propiedades y trayendo toda la ganancia. No porque se les obligó a hacerlo, lo estaban haciendo de corazón. Vendían sus propiedades y traían toda la ganancia a los apóstoles para que los apóstoles distribuyeran
todo eso a personas, a otras personas que lo están perdiendo todo por seguir a Jesús. ¿Sí? Entonces, para ayudar a todos los demás. Entonces, pero Ananías y Zafira vienen, tienen una propiedad, la venden, se quedan con parte de la ganancia. Pastor, ¿qué hay de malo en eso? Nada. Nada. El problema es que ellos lo trajeron a los apóstoles como que era toda la ganancia. Ellos querían recibir el mismo reconocimiento que los demás, el mismo crédito. Mintieron. Y se lo dijeron a Pedro. Y Pedro, el Espíritu Santo le habló a Pedro y dijo: está mintiendo. No es todo. Pastor, really? I mean, is it like that? Yeah, it's like that. Es así. Este es el Nuevo Testamento. No, es el Dios de la ley. No, este es el Nuevo Testamento. Mintieron. Y no vivieron otro día para contarlo. Usted y yo sabemos la historia. Murieron ese día. Porque, y Pedro le dijo: ¿por qué me mintieron a mí? No les dijo eso. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? O sea, no había necesidad de que ustedes hicieran eso. Entonces, ese es Ananías y Zafira, que conspiraron en hipocresía. Pero esta Priscila y Aquila es otro matrimonio. Este es un matrimonio ejemplar. Esos conspiraron para bien. Ellos conspiraron unidos en una devoción sincera de total entrega por Dios y su reino. Hasta tal manera que tenían una iglesia en su casa. Tienen que buscar esa película. Busquen la película y véanla. Esta frase, la iglesia de su casa, nos da una pista sobre la organización de la iglesia primitiva. En una ciudad con una comunidad cristiana de cualquier tamaño, habían varias congregaciones reuniéndose en diferentes casas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia no tenían iglesias, lo que nosotros llamamos iglesias como estos, santuarios, no tenían templos. Entonces se congregaban en casas. Las casas. Entonces cada iglesia, lo más probable, tenía su propio pastor. En algunos casos era una mujer. Hay Filipenses, estudiamos Filipenses, terminamos casi en los últimos capítulos de Filipenses. Se me olvidan los dos nombres, pero hubo un problema entre dos mujeres. Y Pablo toma el tiempo para escribir: mire, mándamele a decir a esas dos mujeres que resuelven el asunto y el conflicto y la brega que hay entre esas dos mujeres, porque están causando una división. ¿Por qué? Porque ambas lideraban grupos en sus casas, y eso causa división en el cuerpo de Cristo. Y le digo: mira, mándale a decir a esas dos mujeres que resuelven eso. ¿Están conmigo? Diga conmigo, comunidad. ¿Por qué yo estoy tardando? Tal vez otro pastor diría: terminó el capítulo 15, eso es lo más pesado, no hay que hablar y tratar el capítulo 16. No, nosotros sí tenemos que tratar el capítulo 16, porque nosotros, de nuevo, por tercera vez, estamos trabajando para construir una comunidad sana, una persona y una familia a la vez. Nosotros tenemos una visión para tener diversidad. Amén. Que nosotros tenemos una visión de que una persona conservadora, tal vez con una mentalidad un poco más conservadora, puede estar aquí, puede adorar cómodamente y seguir sus convicciones, como una persona que tal vez no es tan conservadora, pero también ama a Dios y vive en santidad. O sea, que podemos, en lo que es esencial, estar unidos, pensar, hablar y creer en lo mismo.
lo que no es esencial, lo que no es fundamental para nuestra fe cristiana, podemos tener libertad. Mientras que todo se haga en orden y con decencia, con modestia y pudor. Pero que en todo lo que hagamos haya amor. Haya amor. Amén. Este capítulo 16 refleja eso. Refleja eso. Y también, para terminar, refleja, al ver estos nombres que tal vez muchos de ustedes nunca han visto, esto te dice a ti: lo que tú haces no pasa desapercibido. What you do does not go unseen. What you do for the kingdom of God does not go unnoticed. Lo que usted hace para Dios y para el reino de Dios, Dios lo ve, Dios lo reconoce, y Dios te honrará y te recompensará cuando llegue el tiempo. Y finalmente tú oirás la voz de tu Señor que te diga: mi hija, mi hijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho ahora te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos somos llamados para ser parte de la comunidad.